bueno, ¿verdad? Amén. Amén. Déjeme, hermano, perdimos al hermano Jorge, pero ya, perdido al hermano Jorge, pero ya regresó. Amén. ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando un poquito sobre el texto, verdad? Amén. Y nos estamos tratando de enfocar, ¿verdad? Ahora en lo que es cómo obtener el tema. Amén. Entonces, si pueden ver el screen, sí, ¿va? Amén. ¿Sí lo pueden ver? Amén. Ok, ahora déjenme mover para acá, para que lo puedan ver. Sí lo miran todo, ¿verdad? Amén. Ok, dos cosas a considerar. Recuerdan que una de las cosas que nosotros estuvimos hablando, y esta es una clase bien importante, permítanme que está queriendo entrar alguien. Creo que sí lo dejamos entrar. Amén. Déjeme ver si sí pudo entrar. Si pudieron entrar. Okay. Amén. Sí, estamos bien. Y Sí. vemos a la hermana Élida que acaba de entrar. La hermana Naeli. Ok, amén. Élida, Magali, hermana Magali. Ok, amén. Entonces, ¿se acuerda que estuvimos hablando sobre el texto, verdad? Y cómo, cómo nuestro sermón va a ir agarrando forma cuando nosotros decimos vamos a hacer un sermón textual o un temático, ¿no? Y no sé si alguien se acuerda cuál es la diferencia. Temático es de que va a hablar del tema. O sea que los puntos que usted va a hablar van a salir del Sí. tema que usted saque, ¿verdad? Que saque, ajá. Y el textual Y textual va a ser del texto. de los textos, De los correcto, textos. correcto. Entonces, de ahí va a salir el mensaje. Ahora, hoy, esta parte es bien importante porque ya estamos casi a la mitad de la clase y vamos a tratar de ir organizando ya las ideas que tenemos en nuestra mente. Porque si nosotros ya tenemos un texto y ya tenemos ya específicamente qué es lo que queremos decir, a quién le queremos hablar, y ya tenemos un texto, ¿verdad? Aunque algunas veces el texto puede ir después, pero no importa, después vamos a explicar eso. Pero lo importante, que acuérdese que usted tiene que tener en su mente qué es lo que usted quiere hablar, qué es lo que usted quiere decir, qué es lo que usted quiere predicar. Pues no va a decir, ahora que ahí es donde viene el aspecto de la oración y de la pregunta hacia Dios y hacia uno mismo. Un teólogo hace muchos años, Carlos Barth, dijo, la predicación es tanto divina como humana. Entonces, hay una parte divina que es la palabra de Dios, el texto que ya tenemos, pero ahí viene la parte humana y la parte humana es interpretar ese texto. O sea, qué es lo que dijo Dios en aquel instante y qué es lo que Dios nos va a decir ahora. Tenemos que hacer ese puente cultural, ¿no? Y ahí de eso se trata. No es simplemente que, ya Dios me inspiró y todo, qué bonito fuera. Olvídese, hubiera un montón de gente, pastores y predicadores, y así fuera de fácil y bonito, con unas grandes iglesias, grandes, y ya no tuvieran que trabajar y todo, ¿verdad? Como dijo un pastor, no, yo me hice pastor porque no quería trabajar, dijo, fue bien honesto, ¿verdad? Dijo, no quería ir a levantarme temprano, ir a trabajar y por eso me hice pastor. Dijo. Entonces, qué bonito que así fuera fácil, ¿verdad? Entonces ahora debemos de considerar dos cosas dentro de esta comunicación, o sea, dentro del sermón que vamos a dar, porque el sermón, acuérdense que es una comunicación, ¿no? Entre Dios, usted, y ahora que ya el sermón está en su mente, ¿verdad? Entonces darlo, expresarlo, o sea, y organizarlo. Entonces, en una ocasión yo prediqué sobre esto y dije que todo lo que decimos y todo lo que hablamos tiene un fondo y tiene una forma. El fondo son los pensamientos y la forma es lo que decimos y cómo lo decimos, ¿no?
Entonces, dice, el fondo son los pensamientos y la forma es lo que expresan esos pensamientos o de la manera que, que decimos las cosas. Entonces, ahora ya cumplimos con la parte del fondo, o sea, ya Dios ha hablado en nuestra vida, el sermón o el tema, ¿verdad? El sermón o de la predicación ya está en mi mente, en mi corazón, y ahora le tengo que dar forma. Pero para darle forma, tengo que saberlo escribir o poderlo hablar y de ahí expresarlo. Lo que pensamos y lo que decimos o cómo lo hacemos es vital para la predicación, ¿no? Hasta nuestros gestos hablan. Usted no puede estar hablando, hermano, es un gozo, mira el Señor, hermano, mira qué bello. ¿Quién le va a creer así, hermano? Dígame, ¿le va a creer la gente? ¿Verdad que no? No. O está comiendo algo que está feo, agridulce, lo que sea, está bueno, está bien rico, está bien sabroso. Nadie le va a creer, porque sus gestos, lo que usted está comunicando, está contrario, ¿verdad? con lo que sus gestos dicen. Entonces, su pensamiento, su corazón tiene que ir de acuerdo, o sea, el fondo tiene que ir de acuerdo con la forma de lo que va a decir y cómo lo que va a decir. Y por eso es que se requiere el estudio y el escribir, ¿verdad? Muchas veces. La forma depende del fondo para que el sermón sea bien ordenado y así sea bien presentado. Si no hay un buen fondo, va a haber una mala forma, va a haber una mala presentación. Entonces, por eso alguien dijo, todas las cosas fueron creadas dos veces. Hasta en el Génesis, usted ve la creación del mundo en el capítulo 1 y después vuelve a verlo en el capítulo 2, dos veces, ¿verdad? Vemos la misma creación, ¿no? Entonces, un edificio es creado dos veces, dice, lo crea el arquitecto en su mente y de ahí lo tiene que llevar a cabo el ingeniero, ¿verdad? Entonces, dos veces fue creado en la mente del arquitecto y de ahí el ingeniero tiene que darle la forma para que se pueda ver, ¿verdad? Entonces, de igual manera, un sermón, ¿no? Hasta acá hemos hablado sobre el fondo, de cómo el sermón debe comenzar en nuestra mente para después poder expresarlo. Ahora, el por qué tomar tiempo en el fondo y la forma. ¿Por qué es necesario que comprendamos y entendamos esto? Y lastimosamente, los que se perdieron esta clase, pues vamos a dar tiempo más adelante a preguntas, así que hágalas a un lado para que pueda hacerlas. ¿Por qué tomar tiempo en el fondo y la forma? Bueno, la predicación es un medio de comunicación y por ende tiene un proceso la cual se tiene que desarrollar en un tiempo y en un medio que ha de cambiar en manera continua. O sea, no es lo mismo que predicamos en la calle, que lo predicamos en la iglesia, o se lo predicamos a un grupo pequeño o a una sola persona, ¿no? Entonces es un medio cambiante, ¿no? Y por eso tenemos que estar siempre preparados. Ahora, es por eso que debemos de preparar el mensaje de una manera que sea pertinente y vaya de acuerdo al entendimiento del receptor. ¿Qué quiere decir pertinente? Pertinente que sea siempre lo mismo, hablarlo. Existente. No, pertinente quiere decir que esté de acuerdo con la época en lo que voy a hablar. Oh, ¿Ok? Yo no puedo venir y traer un mensaje de allá de los tiempos de mi abuelito, porque los jóvenes de hoy ni me lo van a creer ni me lo van a querer oír, ¿verdad? Si aquí yo no puedo decirle a los jóvenes de hoy, puedo darles un ejemplo, pero no les puedo predicar y decirles que las cosas se deben de hacer como yo las hacía antes, porque ya hoy nadie, no me escucharían, ¿verdad? No se pudo usted, imagínese, se sentaría usted a ver una película en blanco y negro, pero que fuera con artistas viejos, pues claro, pero con artistas actuales, ¿verdad? Que un partido de fútbol o de basquetbol en blanco y negro, ¿verdad que no? Ya no le sentiría gusto, ¿verdad? No lo viera. O ver televisión, las noticias, vaya, de las 6, del 34 en blanco y negro, vea que ya no se le siente el mismo gusto, ya uno ya se acostumbró a colores, ¿verdad? Entonces, de igual manera, el mensaje pertinente es uno que tiene, que ha sido traído del anterior, porque mucha gente se pone a predicar, un ejemplo, se pone a predicar en contra de los pantalones y en contra del peinado, del pelo de las mujeres, como que si estuviera en el antiguo.
Y ya hoy ya ese mensaje no vale, pues, porque ya la cultura ha cambiado y ya no es igual. La mujer ya no se viste igual ni hace como 30, 40 años, ya no se viste igual. Ah, tuvimos la oportunidad de estar en dos servicios, ¿verdad? En una iglesia en inglés y en español. Y tanto los de inglés como en español, la mayoría de hermanas en pantalones, ¿verdad? Entonces, si vimos una hermana, hasta una hermana en chores, ¿verdad? Y esa en el servicio español, en la iglesia americana, bastante grande. Entonces, si estamos viendo eso, o sea, ya un mensaje de venir y que se tiene que poner pantalones la mujer o vestido de la mujer, ya no cabría ya en ese contexto, pues, o sea, ya el mensaje ya no es pertinente, ya no está tocando las necesidades de esa cultura y de ese pueblo, ¿no? Ahora, esto es bien interesante, ¿verdad? Debemos de preparar el mensaje de una manera que haya un entendimiento, ¿va? Del receptor, que la persona pueda entendernos. Ahora, la comunicación, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros predicamos, dice ocurre algo, ¿va? Dice la comunicación ocurre. Cuando predicamos, cuando decimos ocurre, cuando alguien dice algo de una cierta manera a alguien más y con un propósito. Ahora mire, fíjese, ponga atención ahí, dice, el alguien es el emisor, o sea, el que está hablando. El algo es el mensaje. O sea, alguien dice algo de una cierta manera a alguien más y con un propósito. El de una cierta manera es el medio o el canal que se está diciendo. El alguien, el otro alguien es el receptor, el que está escuchando el mensaje. Y el propósito es la razón para comunicar el primer lugar. Ahora, mire, aquí está bien. Dice un ejemplo. José llama a María para invitarla a cenar. Ups, me adelanté, ¿va? Me adelanté, hermano. Déjeme ver, ahí está. Ok. Quería arreglar, es que no miraba, permítame. Bueno, ok. José llama a María para invitarla a cenar. Ahora, ¿quién es quién? Ahora, ¿quién es quién? ¿Qué papel desarrolla cada uno en esa oración? José es quién, según lo que dijimos arriba. Enemy. Emisor. Él es el El, emisor, correcto. el- José es el emisor. ¿Por qué? Porque emisor o José, comunicador, ¿no? el emisor, ajá, El emisor. el que comunica, Ujú. el que habla, ¿verdad? José llama a María para invitarla a cenar. O sea, José es el emisor. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que van a ir a comer. Ajá, dice, ok, porque dice, ¿verdad? José llama a María, ¿para qué la amo? Para invitarla a comer, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuál es el medio que está usando ya José? Bueno, como la llamó, podemos decir que es el teléfono, ¿verdad? Podemos decir que es el teléfono, el celular o El teléfono. Entonces, celular, ajá, el medio es el teléfono. el ¿Y quién es el teléfono. receptor? María. Ahora, ¿cuál es el propósito? Ah, ¿Cuál es el propósito, la razón? que tiene hambre, José. Usted tiene hambre, José, ¿ok? Ujú. ¿Alguien más? Que ¿Usted cree que ese sería el propósito específico por el cual José llama a María para invitarla a cenar? Pues él pudo ir a haber comido el solito, ¿verdad? Compañía. ¿Ah? Tener compañía. ¿Por qué? Compañía. Para Conquistarla. compañía, ok. ¿Para qué más? Por ahí podemos ir, ¿verdad? ¿Qué más? Conquistarla. Con una cita romántica. Ajá, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Para conocerla más. Conocerla más. Ahora, pudo haber sido el papá de María, ¿verdad? Y entonces está llamando a su hija para invitarla a comer. También. Pudo ser el novio. Entonces se da usted cuenta cómo es que tenemos que descifrar nosotros el mensaje. Así es como la Biblia también. Entonces tenemos que saber, ahora tenemos que averiguar y tratar de ver cuál es el contexto. O sea,
¿Por qué lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Y qué relación hay? Yo me recuerdo en una ocasión, fuimos a un entrenamiento de mi trabajo y tenía que ver con la ética, ¿no? O sea, la ética es la que juzga el comportamiento moral de las personas y todo. Y entonces estábamos hablando sobre si es ético llevarse el lapicero del trabajo, que no es de uno, o llevarse unas hojas de papel para el printer de la casa de uno, ¿verdad? Porque uno no No, quiere eso es gastar y robar. comprar. Ajá. Bueno, ok, entonces estamos hablando porque para unas personas no puede ser, o sea, y la cosa era que estábamos tratando de interpretar cómo se interpretaban las cosas, ¿no? Entonces nos dio una historia, ¿no? De que María, y vamos a poner, vea, María y José se pelearon, están solos en una isla, María, José y Juan, pero José y Juan se pelearon y Juan se fue a dormir al otro lado de la isla, entonces se quedó María y José, pero a mediados de la noche se pelea María y José, entonces esta María se va a dormir con Juan. Entonces, ¿qué pensaría usted de María? Que es una loca, Ajá, que está. ¿verdad que sí? Que es una fácil, que se deja llevar fácil por sus sentimientos. Y total, dimos un montón de respuestas. Entonces dice el instructor que estaba dando el seminario, va, dice, pero ¿qué tal si le diría que Juan es el papá de María? Y que el pleito entre Juan y José fue porque a Juan no le gustó de la manera que estaba tratando a su hija. Entonces Juan se peleó y ya no quería ver nada y se fue mejor para el otro lado de la isla. Entonces a medianoche se pelea María y Juan, perdón, y José, en ese le dijo, José, pues si no te gusta, andate con tu papá. Entonces vino y María agarró su cosita y fue con su papá Juan. Ahora se da cuenta. Ujú. Pero muchas veces no tenemos todo la historia, todo el problema, y a veces queremos comunicar y decimos, la Biblia dice, la Biblia dice así porque yo lo digo, y yo sé bien la Biblia. ¿A cuánta gente yo he oído decir no saben a veces ni lo que están diciendo? Entonces es bien interesante que entendamos, ¿no? Cuál es el fondo muchas veces, y necesitamos nosotros organizar nuestro fondo. O sea, ¿cuál es el fondo? Es la palabra de Dios, saber qué es lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estudiarlo y de ahí tenemos que darle forma a eso. Entonces, por eso viene a nuestro corazón, a nuestra mente, y después nosotros venimos y la ponemos en un papel, la organizamos y después la predicamos. Amén. Amén. Ahora la forma del sermón, ¿ok? El sermón tiene que hacer impacto en la vida de las personas. Para que esto suceda es necesario que tenga una buena forma. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, miren, ¿cuántas veces ustedes, algunos de ustedes en nuestros países, se subieron a un autobús y andaba alguien vendiendo dulces, jocotes y usted ni le puso atención porque no era muy convincente, ¿verdad? Pero cuántas veces nos montamos a uno y alguien hasta bien vestido, ¿va? Muy buenas tardes, señoras, niños, adolescentes que abordan esta unidad móvil. Es un gusto estar con ustedes en esta hora para traerles a ustedes un remedio que está impactando el mercado, la farmacéutica, y tiene unas cualidades que usted no tiene idea. Enteroguanil de Ancalmo. Les cura toda diarrea, todo problema estomacal y todo, y usted se queda viendo y de repente pasa y el tipo vende por lo menos a 10 personas, ¿verdad? Pero el que anda vendiendo dulces que hay en tu sitio no me compra, no me compra, no me compra. Nadie le compra, ¿va? Entonces el sermón tiene que ser impacto, ¿no? O sea, no simplemente, oh Dios me dio esta palabra, ya estuvo, arrepiéntanse, hijos del diablo, se vayan al infierno y no arrepienten y no se salvan. Oiga, a veces enojamos a la gente y no nos quiere hacer caso. Y recuerde que cuando creamos una pared, vea, enfrente de nosotros, en contra del otro, perdemos la comunicación. Entonces ahora, hay tres cualidades esenciales cuando vamos a formar el sermón, ¿ok? Primero, que tiene que tener una unidad. O sea, no puede usted venir a vender zapatos y terminar ofreciendo cocos. ¿Verdad que no? No.
Y muchas veces así pasa. Mire, comienzan hablando de la salvación y después terminan hablando del pelo y qué tiene que ver el pelo, el vestido, los pantalones, los zapatos con la salvación. Ah, no. Nada, pero sucede. Entonces tiene que tener una unidad. Entonces cuando uno va a trabajar desde su mente, uno ya tiene que traer esa unidad de lo que va a ir formando, pedir al Señor que le vaya dando la guía, cómo va a ir progresando, ¿no? Tiene que tener organización, ¿verdad? Hablamos de la organización la semana pasada, ¿no? Y tercero, tiene que tener un movimiento progresivo. En otras palabras, el sermón va progresando, ¿verdad? De poco a más, ¿verdad? No nos podemos quedar, no podemos ir de más a poquito, ¿no? Entonces tiene que tener una progresión. Por ejemplo, cuando usted va a decir, va, y Dios, ¿verdad? Ha venido a salvarte a ti, a tu familia, a tu vecino, y al mundo entero. No comienzas con el mundo, de ahí con los vecinos, de ahí con la familia individual, no. Va progresivamente, comienza con uno y va progresando con la familia, progresando con los vecinos, va progresando, ¿verdad? Con los del trabajo y va con el mundo. Entonces, eso es una progresión. Entonces, progresivamente el sermón se va arreglando. Debe cumplir con 3 requisitos, que ya hablamos de cualidades y ahora requisitos. Que tenga un solo tema. Un sermón no puede tener diferentes temas y es lo que muchas veces se da hoy. Mire, empiezan hablando de la ofrenda y terminan hablando del diezmo, terminan hablando del amor al padre y los hijos y terminan hablando, hermanos, de ¿cómo se llama? Cómo, cómo se debe vestir. Son diferentes temas. Amén. Y tiene que enfocarse en un solo tema, ¿verdad? Si usted va a hablar de la salvación, es muy vago. ¿La salvación de qué? La salvación de los perdidos, ¿verdad? O la salvación de aquellos que tienen corazón duro, la salvación de aquellos que no saben a dónde van, o la salvación de aquellos que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Entonces, específicamente de qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, tenemos que tener un solo tema. Y tercero, tenemos de usar solo los materiales de elaboración adecuados para el tema y para el propósito específico. En otras palabras, si vamos a preparar un mensaje doctrinal, entonces vamos a tener que concentrarnos en qué doctrina, si estamos dentro de una iglesia, en qué doctrina es la nuestra, y no vamos a empezar a agarrar y a tratar de enseñar otra doctrina de otro lado y otra doctrina de otro lado, y no, porque entonces ya el propósito específico al cual vamos a enseñar, pues a quién queremos enseñar, a los de la iglesia, a los que están ahí y no a los que no están ahí. Amén. ¿Verdad? Y yo he tenido pues, mucha experiencia y eso me ayudó bastante a mí como pastor. Lo hice como, creo que las primeras veces lo hice erradamente, pero después vi diciendo que a veces el pastor se enoja y tira macizo y pesado y es con los que no han llegado a la iglesia. ¿Y quiénes son los que aguantan? Los que estábamos en la iglesia. Los que están en la iglesia, ¿va? Y los que no llegaron igual les da porque no llegaron, ¿verdad? Y el pastor con eso está enojado y para eso preparó el mensaje, pero no llegaron. Entonces, debe haber un propósito específico, ¿no? Y el propósito específico, por supuesto, no es para tirarle a nadie, sino es para, hablamos, ¿verdad? Si es para los creyentes que ya son salvos, para edificación, consagración, edificación, o para la gente que no es salva, si es un mensaje de salvación, ¿verdad? Para que vengan a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Seguimos. Amén. Oh, ok. Bueno, quiere mover. Ya sé. Ahí está. Ok. Mire, del libro de que el hermano puso también ahí, ¿verdad? Él lo puso ya en Jesús en la red, ¿verdad, hermano? Amén. Sí, el libro del sermón eficaz está en la página de librería. Busquen la página librería en jesusylared.com. Acuérdense que donde estamos estudiando es donde está
todo lo que es estudiar, no en la página principal. En donde diga librería, ahí está, hermanos. Amén. La mayoría de esta lo hemos preparado de ahí. Hay otro libro muy bueno que se lo voy a recomendar si lo pueden comprar. Este no lo he encontrado en línea también. Se llama Principios de Predicación de Pablo A. Jiménez. Yo creo que el hermano también puso unas cosas de él ahí, ¿verdad? Unas cosas que le di. A la última que me dio no le he subido, hermano. Del texto, un ejemplo del texto, del texto temático y del textual. No, solamente he subido la predicación y el libro. No subió eso todavía. No, Ok. no, lo que me llevó antier, creo que fue antier, ¿no? No, se lo había dejado antes, pero creo que sí fue antier, no, o antes, no, porque antier no llevé, se lo dejé antes sobre la texción. Bueno, pero eso vamos a hablar después. Entonces, Ok. tenemos el texto arriba. Si pueden ver ustedes el texto. Amén. Sí. Amén. Disculpen porque se le saqué un scan al libro y así está, pero ya en el libro se mira más claro. Está en la página 140, si no me equivoco. En la 140, con ustedes libre, en capítulo 5, en la 140. Ahí no dice página en el libro electrónico, pero van al capítulo 5 y ahí busquen la página 140. Entonces, vemos el texto y vemos que hay una flecha para abajo, ¿verdad? Eso se llama un movimiento progresivo, ¿verdad? Y dice título, después del texto, ¿verdad? Nosotros ya tenemos el tema en la mente que vamos a hablar, entonces le ponemos un título. Algunas veces, hermanos, el título sale de la introducción. Cuando uno empieza a armar la introducción, entonces de ahí sale el título. Yo muchas veces he pensado en un título, pero cuando he hecho la introducción he tenido que cambiar como tal vez unas 50,000 veces el título porque de la introducción me ha cambiado el título, ¿verdad? Porque acuérdense que es un movimiento progresivo, tiene que ir y todo tiene que ir en progresión hasta que lleguemos, ¿verdad? Hasta la conclusión. Entonces, lo siguiente que vemos ahí es la introducción. ¿Sí lo pueden ver eso? Amén, amén. Sí. Entonces, ahí está la introducción. Si ustedes, si el mensaje, digamos, el domingo, no el jueves. Ujú, Sí, el domingo fue, ¿verdad, hermano? El ujú. domingo fue que Cuida tu corazón. predicamos el domingo, el jueves. El hermano, creo que lo tiene ahí. El hermano lo va a poner cuando se lo dé. Déjeme ver. Creo que lo puse aquí. Cuida tu corazón y entra en reposo. Creo que está aquí. Ok. Un poquito. ¿Lo miran? Amén. Sí. Ok. Sí. Cuida tu corazón y entra en reposo. Este fue mi bosquejo, ¿ok? El tema era una exhortación a temer a Dios. ¿Por qué? Porque en la introducción dije que íbamos a estar hablando sobre 10 exhortaciones y el domingo fue la primera exhortación. Si usted se da cuenta, como por el tiempo no podemos hablar todas las 10, ni 5, ni 4, entonces vamos hablando de una para tener más tiempo. Entonces, mi propósito específico es en los momentos críticos y oscuros de nuestro caminar, no debemos de olvidar las verdades de Dios, ¿verdad? Porque eso lo estaba pasando a la iglesia de Hebreos, ¿no? Estaban pasando por situaciones difíciles y ya querían tirar la toalla, ¿verdad? Ya querían colgar los guantes, ya querían colgar el arpa, ya no querían seguir adelante. Y el propósito general era doctrinal, o sea, enseñar a estos hermanos a que no tiren, ¿verdad?, la toalla, a los que están escuchando el mensaje, ¿no? Y la palabra de transición que yo traté de usar fue que, ¿qué significa, no? Ahora, el texto fue, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, la introducción dice, el escritor a los hebreos le escribe a una generación de cristianos que debido a la persecución y maltrato, y eso lo vemos en Hebreos 3:3, su fe comenzaba a desfallecer. Es debido a esta situación que el escritor les recuerda exhortándoles que deberían de saber
cuáles son las verdades de Dios, porque ya en el 5:12, ¿verdad? Él les dice que teniendo tanto tiempo ellos tienen que ser enseñados otra vez, ¿verdad? Los exhortan, ¿no? Entonces es a través de 10 exhortaciones, el escritor trata de encaminarnos nuevamente en el camino de la fe y evitar de esta manera a que regresen a los rudimentos legalistas de la doctrina de la ley y se mantengan en la fe de Jesucristo. Ahora, la primera exhortación la encontramos en el capítulo 4:1. Ahora, ¿qué significa? ¿Verdad? Temamos, ¿verdad? ¿Y temer a qué? Bueno, primero tenemos que entender qué es temor, ¿va? Y temor es una reverencia a Dios que nos mueve a practicar el bien y apartarnos del camino del mal. Porque dice uno tiene temor a Dios y por eso ya no practica uno el mal y entonces uno practica el bien, ve a hacer las cosas bien, porque uno teme a Dios porque no quiere al infierno. No es miedo, sino temor a Dios. Miedo es diferente, ¿no? Ahora, pero también el temor tiene la idea o creencia de que se podría sufrir un daño o correr algún peligro en el futuro. Y es acá donde queremos enfatizar, ¿no? Porque el temor es que nosotros no queremos alcanzar el reposo, no queremos dejar de alcanzar el reposo, no queremos irnos al infierno, sino que queremos ir al reposo de Dios, al reposo eterno allá con Dios. Entonces la advertencia es clara de temer y entrar en el reposo de Dios mediante la promesa que está abierta, dice en el 4:1. Esa promesa está abierta. Se cerró para los del Antiguo Testamento, pero está abierta para nosotros. Otra vez la palabra. Ahora, ¿qué significa que temamos y no desobedezcamos? ¿Verdad? El escritor da el ejemplo, dice, de Israel. ¿Verdad? Desobedeció en el desierto, tuvieron un corazón malo pero no de maldad, sino que el corazón malo al cual se refiere es de incredulidad. En capítulo 3:12 dice, ¿no? Y por su incredulidad anduvieron en el desierto y no entraron al reposo de Dios, o sea, al Canaán, ¿verdad? Aquí lo vamos a dejar para poder seguir la clase, pero si usted se da cuenta, de la manera en que se va arreglando el sermón, ¿no? Ujú. Se me cerró la clase, ya vamos a terminarlo, pero se cerró. Vamos. Déjenme ver, ahí está. ¿Sí la ven? No. 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 Permítame. ¿Ahora? No, Tampoco. No. ¿No la están viendo? No. no, No. Ok. Déjeme ver. Que ahorita la regresamos porque ya hoy sí se pudo abrir. Share screen. Ok, hoy sí, ahí está. Hoy sí la van a ver. Hoy sí, ¿verdad? Sí. sí, Ok. Entonces, si ustedes ven lo que yo les he enseñado, les está enseñando ahí, tiene que ver con el propósito específico, el texto, la introducción y luego las divisiones que ustedes vieron que yo empecé a hacer, ¿verdad? Tiene 4 divisiones. No se preocupe, si usted puede hacer 2 o una división, no importa, ¿ok? Porque es un mensaje bien extenso. Déjame ver una cosa, ¿no? Todavía sí miran, ¿verdad? sí, Sí. Es que lo hice aquí para que para que puedan ver mi, ahí está, ok. Si usted ve el título, la introducción. Ahora, vio que aquí hice el tema. Amén. ¿Alcanzan a ver? sí, ajá, Ok, el tema y estas son las divisiones. O sea que ese es el sermón, ¿verdad? El que usted va a hablar. Ok. Tiene su texto. Ese texto usted le puso un título, es la puerta de entrada que usted va a entrar y luego la introducción, ¿verdad? Y luego usted tiene el tema, tiene las divisiones 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, este es el corazón del sermón, porque aquí está el tema. De esto es lo que usted va a hablar. Por eso decíamos, no se predican temas, ¿ya? Se predican sermones, se predican mensajes. Por eso uno no dice, mi tema es, no, su tema es el que usted va a desarrollar, ¿verdad? Usted va a decir, vea, he titulado, vea, este mensaje, este sermón, tal y tal,
Y entonces el tema es de lo que usted va a hablar, pero está compuesto en estas divisiones. Y eso es lo que vamos a aprender a armar. Y luego está la conclusión, ¿ok? La conclusión, usted ve aquí abajo, y luego viene el propósito específico. Entonces ya dentro de esa conclusión, usted tiene que saber cuál fue el propósito específico al cual usted se quería referir. ¿Sí me explico? Sí. ¿Verdad? Y aquí lo puede usted decir, vea, el propósito específico, para que si la gente no lo agarró en todo el mensaje, entonces usted le va a decir a él. Amén. Ahora, el tema del sermón. ¿Verdad? Vamos a comenzar ya con el tema del sermón. No pueden ser plurales que expresen varios tiempos, ¿verdad? Ni tampoco demasiado generales. La clave del tema está en su delimitación del alcance del mismo. Esta limitación imparte dirección o discusión. Ahora, yo les puse ahí que hay varios ejemplos de tema que formula el sermón eficaz en las páginas 131 al 132 y hay algunas clases de temas también que los clasifican a 133 y 139 de su página. ¿Ok? Amén. Amén. Ahora, la organización del sermón, ¿ok? Aquí es donde entran los puntos, ¿ok? La diferencia entre el orden y la organización. Un orden es A, B, C, D, E, F, G. Ese es un orden. 1, 2, 3, 4. Entonces, un tema no lleva orden, sino lleva una organización. ¿Por qué? Porque la organización nos ayuda a partir de un principio directivo, que es el tema. O sea, partimos del tema y empezamos no a ordenar, sino a organizar, ¿verdad? Ese pensamiento de nuestra mente, lo que Dios nos dio, puso en nuestro corazón, lo empezamos a organizar desde ahí. Amén. Porque no decimos, oh, primero tenemos que hacer esto, y luego segundo, lo otro, tercero, no, sino que de ahí vamos a organizar nosotros, ¿verdad? Que lo que vamos a hacer. El principio directivo determina cuál lugar le corresponde a cada parte. En otras palabras, el tema nos va a decir qué es lo que corresponde en cada parte. O sea, el tema no puede ir antes de los puntos ni después de los puntos que vamos a predicar, sino que el tema, ¿verdad? Es donde vamos a partir, ¿verdad? De ahí vamos a sacar nuestro título y de ahí vamos a sacar nuestra introducción y de ahí vamos a sacar los puntos. El corazón de la organización en la homilética está de la manera en que se divide el tema, ¿verdad? ¿Cómo vamos a organizar esos puntos? 1, 2, 3, 4, 1, 2 o solo uno. ¿Cómo lo vamos a organizar? Nos sirve para ir hablando progresivamente el tema o lo que vamos a hablar. O sea, y vamos a entender esto más adelante, ¿ok? Ahora, para la organización del sermón es bueno hacer las divisiones usando una palabra clave. ¿Okay? El tema del sermón no puede ser plural. Oh, ya vimos eso, ¿va? No, perdón. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros? Ya casi nos queda poco tiempo. ¿Cómo nosotros vamos a organizar el tema? Bueno, el libro de Pablo Jiménez nos habla de principios y el libro de que estamos estudiando de James Crane nos llama de criterios, pero significan lo mismo. Para poder dividir el sermón y crear un sermón se puede hacer usando alguno de los principios o criterios más comunes. Estos son los más comunes. Esto no quiere decir que no puede usar otro, ¿ok? Como cosas, ¿verdad? ¿A qué quiero decir con esto? Es que, bueno, cuando nosotros vamos a hablar de un tema y ya nosotros tenemos específicamente lo que queremos decir, ahora lo vamos a organizar. Entonces, si vamos a usar el criterio o el principio, como usted quiera decirle, de las causas, entonces nosotros lo vamos a organizar de esa manera, pero no podemos organizarlo de causas, de efectos, de medios, de razón. No podemos hacer una mezcolanza, porque entonces no hay simetría, no hay esa organización a la cual estamos hablando. Por lo menos las causas son cosa a la que se debe que ocurra otra cosa. Un ejemplo, le dije yo cuando empezamos a esta clase, un ejemplo fue
cuando nosotros, les decía, cuando Pedro negó al Señor Jesucristo. Entonces decía, nos ha vencido el tiempo, ya mero terminamos. Entonces decía Pedro, decía, ¿verdad? Las causas por las cuales Pedro negó al Señor. ¿Okay? Primer causa, siguió de lejos, ¿verdad? Seguía de lejos al Señor, ¿verdad? La segunda causa, se juntó con gente que no tenía que juntarse, porque se juntó al fuego junto a todos los que habían acusado al Señor, ¿verdad? Y le dijeron, hey, vos sos uno de ellos, ¿verdad? Y tercero, dice, causa es, ¿verdad? Por las otras dos causas lo lleva a la negación del Señor. ¿Verdad? Entonces, esas son las causas. Los efectos. Ahí, si agarramos el mismo texto, ¿verdad? Dice resultados, el fin o la conclusión o la consecuencia. O sea, podríamos decir, ¿verdad? El resultado que llevó a Pedro a negar a Jesús. ¿Cuál fue el resultado? Creo que se sintió mal, ¿no? O sea, si el Señor no le dice, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, yo he orado por ti. Si no hubiera sido eso, Pedrito se va al mundo, ¿verdad? Pero entonces los resultados, ¿verdad? De la negación de él es que se sintió mal, o sea, lo hizo tambalatear un poco su fe. Entonces a veces, muchas veces los resultados ahora para aplicarlo a nosotros, los resultados nosotros de negar al Señor o de no mantenernos firmes en el Señor es que podemos tambalear, ¿verdad? En nuestra fe y podemos irnos al mundo. Entonces, los medios es algo que sirve para alcanzar algo. Entonces, podemos decir, en ese mismo tiempo, podemos decir, ¿verdad? Los medios que Jesús usó para que Pedro no se fuera al mundo, ¿va? Su palabra, ¿va? Le recordó antes qué es lo que iba a pasar, y el Señor nos recuerda antes, ¿no? Las razones, otros podemos ser las razones por las cuales Pedro, ¿verdad? Negó al Señor. Entonces, podemos decir que sus malas compañías, ¿va? O su mal, ¿cómo se llama? Su ego, ¿verdad? ¿Se acuerda que le voló la oreja a Marco? ¿Va? Entonces, o el significado, ¿va? Es una idea, un concepto, o sea, ¿cuál es el significado de eso, de que Pedro haya negado al Señor? Bueno, es que somos seres humanos y no estamos exentos a ser tentados, ¿no? Y a fallar, pero no te preocupes, ¿verdad? Jesús ha orado por nosotros, ¿verdad? Y preguntas lógicas que hacemos y respondemos lógicamente, decía, ¿verdad? ¿Por qué negó Pedro al Señor? Ahí las contestamos, ¿verdad? ¿Por qué Pedro no se fue al mundo? Serían preguntas lógicas que sacamos del texto. Pero también a veces yo uso mucho cosas, ¿no? Y una cosa, ¿verdad? ¿Por qué cosa? Por esta cosa. Y otra cosa, por esta cosa. Entonces, hay otro que se llama justaposición, hay otro que se llama, o sea, hay varios principios o criterios, pero estos son los más comunes a usar. Amén. Ahora, ya terminando y van para las preguntas, recapitulando, dice primero, hay que tener un propósito específico en nuestra mente, en nuestro corazón, de qué vamos a predicar. Y segundo, tenemos que saber a quién le vamos a predicar, a qué clase de gente le vamos a predicar, aún dentro de la iglesia. Y ya que hemos orado y tenemos claro qué vamos a hablar y cuál es el propósito, entonces escogemos el texto bíblico. Si ya lo tenemos, pues mucho mejor. Y después de escoger el texto bíblico, ahora vamos a empezar a escribir y a hacer el bosquejo. Le empiezo a dar forma a mis pensamientos, ¿no? Es de lo que hablamos hoy, ¿no? Y empezamos a organizar ese bosquejo y lo empezamos a hacer a través de estos criterios, ¿no? Que nos van a ayudar. Amén. Preguntas. Amén. ¿Hay alguna pregunta? Si no, calle para siempre. Que ya se fue un poquito rápido de último, nos perdimos. Bueno, yo me perdí. ¿Usted se perdió? A ver, usted diga en dónde se perdió, porque pero no fuimos rápido para poder aclarar las dudas. Amén. Hermano, tengo una pregunta.
Para dar un Pregunta, sermón hermano. es necesario escribirlo, como se está diciendo, porque como dicen que muchos, el Espíritu Santo les da y lo hablan sin necesidad de escribirlo. Si son los hermanos grabadoras que ya están, lo graban. Sí, vaya. sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hermano, es de que es más fácil imaginar que investigar. En otras palabras, es de que Dios no trabaja así, al menos que una persona no sepa leer o escribir. Y sí lo he visto yo, personas que no saben leer y escribir, que han sido inspiradas, ¿no? Pero si usted si usted estudia la Biblia, se va a encontrar que el 99.9 de todos los escritores de la Biblia eran estudiosos. Aunque usted diga que Pedro, Juan y todos no lo eran, ellos tenían un conocimiento de la ley, no como escribas ni nada, porque Jesús estuvo con ellos. Ellos estuvieron en la mejor universidad del mundo, teórico práctico, 24 horas al día por 3 años con Jesucristo, los discípulos. Y ellos cuando discipularon y cuando hablaron y defendieron, usaron el Antiguo Testamento. Y no se pusieron en trance, sino que eran predicaciones que hacían porque tenían un conocimiento de lo que estaban hablando. Y cuando hubo problema en la iglesia por las viudas, ¿qué dijeron? Dedíquense ustedes a servir, nosotros nos vamos a dedicar a qué? A la oración y a qué? Y a la predicación. O sea que necesitaban prepararse para eso. Entonces, mucha gente, hermano, dice lo mismo, que ellos no necesitan de nada ni nada, pero es irrespetuoso para las personas a las que están hablando. Y a veces, hermano, créame que mucha gente no pone atención. Pero yo pienso que si ustedes empiezan a estudiar, claro, muchas veces uno no usa todo lo que está ahí, pero le ayuda a uno todas estas cosas que para ordenar los pensamientos, y entonces uno va aprendiendo, porque nunca deja aprender uno, y va tocando la vida de las personas. Por ejemplo, imagínense los temas actuales. Si su introducción fuera un tema actual de lo que está pasando ahora, la gente se para un momento a oír, porque son temas que les interesan, como Amén. nos vamos a ir a la guerra con la China, qué va a pasar en Afganistán, ¿me entiende? ¿Por qué Dios está permitiendo todas esas cosas? La gente quiere huir, pues, o sea, porque créame, hermano, mire, ya la gente está cansada de Jesús. Jesús te ama, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Hijo del diablo, ¿verdad? Pero eso ya no es predicación, sino condenación. Pues sí, pero eso es lo que dice el hermano, muchos de esos, si usted oiga sus predicaciones, esas son las predicaciones de ellos. Y son una misma predicación todo el tiempo. O sea, mire, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Pues ¿cuántos han oído ustedes predicadores americanos? Yo. ¿Y qué pasa con los mensajes? ¿Qué pasa? Están bien bosquejeados, bien organizados, ¿no? Y bien, Sí. También bien preparados. bien preparados. Yo le digo, yo tuve un maestro, el hermano, Denis Rivera. ¿Qué te diré? Pues mira, fíjate, pero hermano, una profundidad en la enseñanza y todo, y a otros que hablaban, pero más fuerte y todo, nada, no era un mensaje, no era una enseñanza, nada. Y si mi esposa, pregúntenle a mi esposa a ustedes también por un hermano, un pastor mexicano que llegaba a la iglesia de nosotros, hablaba todavía más quedito que este hermano, pero hermano, tenía un mensaje ese pastor que lo dejaba uno con la boca abierta, sin gritar, sin hablar fuerte ni nada, y lo dejaba uno, hermano, oiga, tremendo, tremendo mensaje, y entendía lo que estaba diciendo. Pero hoy en día, hermano, nosotros predicamos sin blanco, pues, o sea, a ver a qué le tiramos, hermano, y a ver a quién le cae, cómo le Haciendo cae. chistes. Y entonces, ¿sabe cuál es el problema? Vea las vidas de todas esas personas en esas iglesias. No tienen fundamento, no tienen raíz, no tienen conocimiento de la palabra. Hagan tal cual lo hacen, y lo hacen, y porque la gente no sabe, porque están oyendo y están diciendo.
Estuve en una iglesia, le digo, americana, y se aplaudieron, había unas 700 personas, más o menos 800 personas, un servicio a las 9 de la mañana. y, y se aplaudieron unas 4 o 5 veces, hermano. Fue mucho, pero fue con entendible lo que se estaba aplaudiendo. Y a veces nosotros en esta iglesia aplaudimos y no sabemos ni siquiera por qué estamos aplaudiendo. Así es. Ajá. ¿Sí? Y se fue para el infierno, hermano. Amén, gloria a Dios. Imagínense, alegrándonos porque una alma se fue para el infierno. Hay que saber cuándo decir amén. Exacto. Cuando vamos a decir amén, cuando decir gloria a Dios. O sea, Ujú. entonces, pero ¿qué pasa? Porque la predicación en nuestros púlpitos latinos y algunos americanos también está pasando por momentos críticos. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, no quieren, no quieren, pagar el precio. Mire, si usted compra esto, no lo puede ver muy bien, pero así se llama el libro. No se ve. Sí, es que tengo la pantalla esa. Ahí está, ¿verdad? Predicación. Se llama la Predicación. predicación, de este hermano Pablo Jiménez. ¿Ok? Se llama Principios de Predicación. Y él habla de los procesos de predicación, de comunicación. De aquí fue donde saqué lo de María y José. ¿Ok? Pero mire, él da una explicación de la predicación, ¿va? Del mensaje de cada uno de las iglesias. O sea, que cada iglesia tiene su mensaje. O sea, dice, imagínense, las diferentes tradiciones cristianas combinan estos principios teológicos básicos de diversas maneras, desarrollando así sus diversas teologías de la predicación. Por ejemplo, la teología luterana dice que todo sermón debe primero explicar la condición pecaminosa del ser humano, es decir, explorar la ley de Dios y luego presentar la gracia libertadora del Evangelio de Jesucristo como la solución al dilema humano. En esa tradición, la predicación es la exposición de la ley, ya que está quebrantada la conciencia y la proclamación del Evangelio que salvará al ser humano. Ese es el propósito objetivo de la predicación luterana. Ahora mire, las iglesias tradicionales, reformadas y presbiterianas recalcan el carácter educativo de la ley de Dios y por lo tanto del sermón cristiano. Carlos Barth, el que yo le decía a usted, uno de los teólogos reformados más importantes en la historia de la iglesia contemporánea, decía, afirmaba que la predicación es al mismo tiempo palabra de Dios y palabra humana. Una paradoja que produce una tensión constante e ineludible, como ya ahora habrá percibido los títulos de los primeros capítulos. Bueno, la teología metodista, nazarena y pentecostal recalcan la predicación debe concluir al creyente hacia la santificación y la consagración. Por eso todas las predicaciones, ¿cómo se llama? Luteranas y pentecosteses se concentran todo en la santificación y la consagración. Y por eso pecador te va a ir al mundo. ¿Va? Y la teología evangélica, o sea, las otras iglesias evangélicas ven la predicación como la exposición de las escrituras con el propósito de llevar a cada persona a tener un encuentro personal con Cristo. Otras teologías comprenden entender la predicación en un anuncio de la salvación integral. Entonces, si usted se da cuenta, cada uno de estos pensamientos o de estas teologías, ¿verdad? Llevan una predicación, y ya la traen aquí y eso es lo que van a dar. Y por eso es que el predicador pentecostés no puede salir de lo que es santidad y de lo que es ¿cómo se llama? La exhortación a vivir una vida santa, y no puede salirse de ese cajón para poder llevar un mensaje de salvación a las personas y explicárselo bien. Porque hoy en día, hermanos, mire, pongamos nosotros la mano en la conciencia. ¿A quiénes son los que estamos convenciendo? El mundo que anda ¿Al mundo? perdido.
Sí, ¿A los católicos o o a los mismos evangélicos que se han ido de la iglesia? a todos, sí, sí. Pero a nadie más. Mm. A nadie más, hermanos. Mm. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje solo es hecho para ellos. O sea, porque no estudiamos, no nos preparamos en la palabra del Señor y estar preparados a por él. Yo sí creo que el Señor te va a cambiar, no un mensaje, pero la manera que vas a un mensaje que has estudiado. Porque a mí me ha pasado, yo, hermano, yo a veces le he dado 5, 6, 10, 12, 14 horas estudiando un mensaje y lo llevo y todo, y a horas ahí, pum, y después digo, uy, ¿por qué no dije todo esto? Dije, tal vez no me preparé lo suficiente o en realidad yo solo quería que dijera eso. Pero cuando usted se mete a estudiar el pasaje, ahora, yo le dije, decía al hermano, mire, la siguiente clase debería ser una de hermenéutica y exégesis, ¿verdad? Para que podamos aprender también y este Pablo Jiménez habla sobre cómo el mensaje homilético tiene que incluir, ¿verdad? Estas otras ciencias o artes, ¿verdad? De la hermenéutica, del exégesis, para poder interpretar ese texto, ese mensaje que vamos a llevar. Porque acuérdense una cosa, nosotros vamos a recibir ese mensaje y lo vamos a codificar o lo vamos a descodificar como sentimos y lo vamos a codificar para dárselo a la gente, ¿no? Que es lo que Dios quiere que la gente sepa, ¿no? Lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque el mensaje ya está dado, hermano. ¿Dónde está el mensaje? La palabra, la La Biblia. palabra, o sea que nadie me venga a mí con cuento y que me diga, Dios me dio un mensaje o me lo reveló. No, hombre, si ya se lo había revelado a Jesucristo y a todos los apóstoles y todo antes que a ti. Amén. Ahora, lo que tú tienes que hacerlo es descodificar y para hacerlo eso tienes que estudiar, tienes que leer. Esto es lo que vale el libro, hermano. Ese vale, amén, sí, $22. 22.77, ajá. Pero vale la pena, está ¿A muy dónde bueno ese lo libro. ordenan? ¿En el Amazon? Sí, en eBay o Amazon. Ajá. Oh, ok. ¿Así se llama? ¿Pablo Jiménez? Sí, Sí, Pablo A. principios de Jiménez, es predicación. mexicano él, ajá, es un pastor mexicano y Oh, teólogo. Pablo A. Si lo Jiménez. ven ahí, Sí. Pero ese es el escritor, no el título. No, el escritor es Pablo A. Jiménez, pero se llama Principios de Predicación, ajá. Ujú. Está muy Principios de- bueno ese, muy bien explicado también, amén. Entonces, hemos agarrado uno de Crane, él es un gringo, pero que escribió en español y se dedicó mucho al estudio de esto. Y este libro lo dan en los institutos bíblicos y los otros como referencia, ¿no? Por ejemplo, mire, yo di esta clase en un instituto bíblico, ya ni me acuerdo cuándo, hermano, pero no sé, aquí tengo las hojas, para que vea que no le estoy mintiendo. ¿Ok? Y dice, el arte de la predicación preparado por Neco. De introducción, quiero darle una cordial bienvenida, esperando que este curso pueda ser mucha bendición para su vida. Estaremos a través de este estudio descubriendo la importancia de la predicación, pero a la vez estaremos tratando de entender la naturaleza de la predicación y las cualidades de un buen predicador, como también la manera de preparar un sermón sin olvidar cómo organizar un buen sermón. Objetivos del estudio. El objetivo del estudio se desprende de la exhortación de Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará vivos y a los muertos en su santificación, en su manifestación y en su reino, para que prediques la palabra, que inces a tiempo, afuera de tiempo. Entonces ese fue el texto. Y bosquejo de la clase de la importancia de la predicación en sus procesos, por qué predicar, el proceso hermenéutico, el propósito de la predicación, el arreglo del sermón, la importancia del mensaje y haciendo la conexión. Entonces, yo quiero ver si la próxima vez, cuando estudiemos, vamos a hablar sobre lo que se llama el proceso hermenéutico. no se ven. Ahí está. Ahí, por ahí está. Sí. Ups, ahí está el proceso hermenéutico en la parte de abajo y ahí vamos a ver cómo es que se da ese proceso hermenéutico en la predicación. Tal vez si tenemos tiempo lo preparo, encuentro este diagrama, o sea, cómo es que nosotros agarramos el texto, primero va la dirección del Espíritu Santo en oración, y después nosotros comenzamos con el texto, ¿verdad? El contexto bíblico y observamos, interpretamos y luego resumimos
Y luego en nuestro mundo hacemos lo mismo, ¿verdad? Observamos, interpretamos y resumimos. O sea, hacemos la misma cosa, ¿verdad? Vamos al Antiguo Testamento, perdón, la Antigua Vida o Antiguo Testamento, donde vayamos a leer, entonces nosotros vamos a observar el texto, vamos a interpretarlo y lo vamos a resumir. Y lo mismo vamos a traer en nuestro tiempo. Vamos a observar las necesidades, las vamos a interpretar y después las vamos ¿cómo se llama? A resumir y las vamos a dar en el texto. Entonces, ese puente nunca se les olvide de hacerlo, ¿no? De que usted está viendo, váyase al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, observe y lea, lea el texto, lea el capítulo, lea todo el párrafo, lea todo el libro, si es posible, si es carta o Nuevo Testamento, pues trate de ver qué es lo que dice y buscar una respuesta con el mismo escritor o por el mismo año. No vaya a tratar de buscar una respuesta del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, porque han pasado muchos años. O sea que tenemos que ver la historia del que lo escribió, ¿no?